Buenas tardes, les saluda Cristina Zambrano de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, dándoles la más cordial bienvenida a la charla precongreso Gestión del Proceso Educativo. A continuación se le presenta a la abogada María Roxana Espinal, directora del campus Unitec San Pedro Sula. Es abogada mercantilista con posgrado de Derecho Empresarial en la Universidad en Barcelona, España, con 20 años de experiencia laboral en el ramo del derecho, de los cuales 8 de ellos los ejerció en España. También ha ejercido la docencia y otros puestos administrativos en CEUTEC y Unitec San Pedro Sula. Cree y defiende la igualdad de género, convencida que las mujeres son el motor del mundo. Es madre, hija, hermana y amiga, incondicional, quien creció en un hogar con principios y valores cristianos. Su actitud positiva frente a la adversidad le ha hecho crecer personal y profesionalmente, logrando alcanzar un alto grado de empatía y solidaridad hacia los demás. Con esto cedo la palabra a la abogada Roxana Espinal. Hola, hola, buenas tardes. Estoy muy contenta hoy de poder compartir con ustedes pues un poquito de mi conocimiento en base a la experiencia que he tenido en la gestión educativa. También les pido disculpas porque ando medio enferma. Ya me hice la prueba hoy en la mañana, al parecer está negativa, pero no sé, ando con toda ronquita, así que les pido disculpas por eso, esta no es mi voz. Veo a mucha gente conocida conectada, gracias por estar acá. La verdad que este es un tema que desde que me solicitaron poder platicarles a ustedes sobre esto, me emocionó mucho, ¿verdad? Porque pues es lo que he venido haciendo casi en los últimos 12 años, ¿verdad? Y lo hemos ido aprendiendo como a partir de todas esas experiencias, ¿verdad? Del día a día. Yo cuando les digo, cuando creo que nada más nuevo me puede pasar, ¡pum!, aparece otra cosa que nos sorprende, ¿verdad? Y cuando pensamos que ya todo lo hemos visto, pues no, siempre nos siguen sorprendiendo. Pero, pero cuando hacemos cosas que nos gustan, yo creo que pues hasta lo disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Hablando de la educación, siguiente, me ayuden con las filminas, por favor. Quiero comenzar haciendo conciencia y énfasis, y fíjense que cuando estaba preparándome para compartir ese tema con ustedes, me trajo mucho a la reflexión el hecho de que muchas veces nosotros también nos estamos inmersos en la rutina y muchas veces como que se nos olvida o perdemos ese norte y tener claro esos propósitos y esos valores por los cuales estamos en esta industria, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Obviamente, pues es un hecho imperativo que transforma a la sociedad, ¿verdad? Tenemos de ejemplo, pues, nuestro país, lo sufrimos día a día, ¿verdad? Y vemos cómo, pues, por falta de educación, pues, estamos, pues, en este atraso, ¿verdad? Que se juega mucho, ¿verdad? Con la fe y con la voluntad de las personas, ¿verdad? Y que de alguna forma, pues, es muy fácil poder manipular o engañarles por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, la educación posee por eso mismo un carácter, pues, multidireccional y multidimensional, ¿verdad? Y lo que nos exige es la calidad, ¿verdad?
la calidad, nosotros en Unitec yo creo que en eso nos enfocamos bastante, porque si no nos esforzamos por esta calidad, va a ser bien difícil, ¿verdad? Poder rebasar esos desafíos, esos retos pues que impactan en todos los procesos de formación, ¿verdad? Y esos desafíos y esos retos que nos traen desde todas las áreas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver puntualmente, ¿verdad? En esta gestión, en la estrategia y en todo lo que les voy a platicar, ¿verdad? Entonces, ante este compromiso que tenemos, pues obviamente estamos obligados a reflexionar un poquito más acerca de qué cualidades o cuáles son las competencias, ¿verdad? Que se requieren, que deben de tener las personas que trabajamos en este rubro, ¿verdad? En esta industria. Y bueno, actualmente ustedes saben que el cambio siempre ha sido un constante, pero con la pandemia esto se acentuó, ¿verdad? Vino como a movernos un poco, pues todo lo que creíamos que era normal, ¿verdad? Y en la zona norte, más a más todavía tuvimos pues los huracanes también, ¿verdad? Y esto pues definitivamente nos ha traído mucho aprendizaje y mucha resiliencia y nos ha enseñado a lidiar con situaciones totalmente atípicas, ¿verdad? Pero poder seguir manteniendo esta calidad, ¿verdad? Académica y esta buena atención. Entonces, ante este entorno actual que tenemos, ¿verdad? Que es de mucha incertidumbre, ¿verdad? Que ahora después de todo lo que nos pasó, creo que también como que vemos un poquito más los riesgos. Todas las instituciones de educación superior requieren adaptarse a estos entornos, ¿verdad? Y a mantener obviamente siempre esas ventajas competitivas, ¿verdad? Para poder ofrecer lo mejor. Y yo creo que la gestión educativa surge realmente a partir de la necesidad de lo que nos pide el alumno, ¿verdad? Bueno, luego todas esas situaciones sociales han traído estas generaciones, ¿verdad? Tan diferentes, vamos a decir que son diferentes, ¿verdad? Tal vez a las de nosotros, a las de los docentes, a las del resto del personal que tenemos un poquito más de tiempo de estar laborando, que tenemos un poquito más de experiencia laboral, ¿verdad? Y entonces es un reto también no solamente trabajar pues con estos muchachos de unas generaciones totalmente diferentes, porque mi punto el día de hoy va a ser tratar también de decirles que la educación administrativa, como lo ven en esa diapositiva, y la gestión educativa son dos cosas totalmente diferentes. Y quitémonos la idea también de que cuando hablamos de gestión es nuestra CEO, son los directores, son los vicepresidentes. No, no. O sea, cuando hablamos de gestión, somos todos. Somos cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos un poco que enfocarnos y centrarnos, porque, como les venía diciendo, la gestión educativa surge realmente de las necesidades prácticas reales, pero de la academia, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia entre la administración y una gestión, que pareciera que fueran sinónimos, pero cuando estamos hablando así muy concretamente de este tema, no. ¿Por qué? Porque la administración básicamente se encarga, o la vemos como desde el punto de vista de una gerencia, pues una dirección, vemos de alguna forma al alumno como un cliente, ¿verdad? Como un consumidor final, ¿verdad? Pero no estamos realmente, cuando hablamos de gestión, definitivamente estamos hablando de ver realmente, verlo de una forma más humana, ¿sí? Una forma más académica, institucional, y disminuyendo un poco la idea tanto empresarial o mercantil o comercial de la educación, ¿verdad? Entonces, y es ahí cuando se hace magia, cuando realmente escuchamos al docente, cuando realmente escuchamos al alumno. Miren, yo ayer por la tarde tuve una reunión con las asociaciones estudiantiles y yo los escucho, ¿verdad? Y tienen unas posiciones y unos requerimientos, una energía también, unas iniciativas también tan buenas, ¿verdad? Cuestiones que muchas veces a nosotros que estamos trabajando en la gestión y en la administración no se nos ocurren, ¿verdad? Luego me reúno y mañana tengo una reunión con un grupo focal de docentes también y los escucho y escucho sus demandas y escucho sus puntos de vista y escucho de alguna forma la otra parte y al final del día
hay muchas de las cosas que coinciden, ¿verdad? Y que las necesidades pues están alineadas, ¿verdad? Pero por otro lado, entre una demanda y la otra, se intenta buscar ese balance. Pero escuchándolo, sabiendo realmente cuál es la reacción. Porque yo les puedo decir, ¿verdad? Miren, a los docentes, envíen una nota o de bienvenida cada principio de trimestre, hagan una carta de bienvenida, ¿verdad? Intenten hacer más foros, intenten hacer algún tipo de acercamiento, pero el docente nos va a decir, o sea, ustedes son los que nos van a decir, pero es que se realizó esa actividad y realmente no fue muy bien recibida, o no, entonces ahí es donde tenemos que llegar a ver qué es lo que realmente los motiva, qué es lo que realmente los mueve. Yo también soy docente y ha sido un gran reto el hecho de que ponga atención, ¿verdad? Porque entre otras cosas estamos hablándole a una pantalla, ¿verdad? Durante estos años y entonces es un reto de poder, pues, capacitarnos en todas las herramientas, los juegos y ver de qué forma los tenemos ahí como atentos, ¿verdad? Y no hayamos perdido su atención. Entonces, para poder llegar a ellos, ¿verdad? Y a conocer esas necesidades, necesitamos, obviamente, pues, tener ese plan y esos procesos, ¿verdad? Pero siempre con esa flexibilidad, ¿verdad? De la escucha. Porque no se nos puede olvidar, y eso es lo que les decía, yo leía y yo reflexionaba y decía, es que no se nos puede olvidar que estamos transformando vidas, es que no se nos puede olvidar que estamos formando a los próximos líderes de estos países, de este país. Y vamos a un lugar y nos atienden mal, nos quejamos del gobierno, nos quejamos, pero ya últimamente yo estoy viendo que muchos de las personas que están en estas entes institucionales han pasado por la educación superior, ¿verdad? Los hemos tenido en estas aulas. Es una gran responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de la gestión, ¿verdad? Educativa, acá, ya entrando un poco más en materia, podríamos mencionar que, pues, a la gestión estratégica de la educación, hay una gestión operativa también de la educación y hay una gestión funcional de la educación. Pero ninguna de estas tres deben ni tienen que estar divorciadas, ni van en líneas paralelas, ni mucho menos, ¿verdad? Estas tres grandes áreas en las que pues yo divido o yo clasifico la gestión educativa, tienen que estar asociadas a un proceso complejo de gestión, ¿sí? Yo tengo una práctica de hacer siempre una reunión post-matrícula cuando cerramos, obviamente, pues el trimestre, ¿verdad? Compartimos con el equipo cuáles fueron las buenas prácticas, cuáles fueron pues los procesos o las actividades que nos funcionaron y cuáles fueron los que no nos funcionaron y qué oportunidades de mejoras logramos ver, ¿verdad? Para poder mejorar. Y yo invito a todo el mundo, o sea, a todos, o sea, todos los departamentos están invitados, ¿verdad? Del campus o de la sede en la que estemos trabajando. ¿Por qué? Pero me dicen, ¿y usted por qué invita? ¿Qué le importa? No sé, a seguridad, ver el dato. Es que todos, o sea, todos los que estamos aquí tenemos que manejar esa información, ¿verdad? Porque todo pasa por la gente. Bueno, está de más decirle, ¿verdad? Que el activo más valioso de las empresas somos nosotros, somos las personas. Si no respondemos a las demandas o realmente a saber qué es lo que ustedes necesitan, quieren o proponen, entonces no tenemos más que edificios, ¿verdad? Entonces, estas tres grandes áreas considero que están muy, pero muy entrelazadas y máxime cuando tenemos una operación tan grande como la de Unitec en 3 ciudades diferentes, donde hay una cabeza por campus o por sede, pero también al mismo tiempo hay un jefe funcional, ¿verdad? Y tenemos esa estructura matricial donde tiene que fluir esa comunicación. Y no podemos tener microprocesos por todos lados, tenemos que homologar, acercarnos, ¿verdad? Y ahora con la virtualidad, pues eso ha sido fantástico porque yo creo que estamos más unidos que antes, ¿verdad? Que estábamos más presencial. Entonces, unirnos y generar esa homologación en procesos. Y no solamente estoy hablando de procesos de matrícula, de procesos o actividades que hace vida estudiantil o acompañamiento estudiantil o admisiones o no, es todo. O sea, es la academia igualmente, conocer las buenas prácticas de las diferentes ciudades y tratar de homologar, ¿verdad? Homologarnos en este proceso. Vaya, un ejemplo.
cómo vamos a un informe de la emisión de carnets, un informe de asistencia del docente, un informe de cuántas actividades hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso es eso, es compartir, comunicarse y homologar ese tipo de procesos para que la información fluya y sea también mucho más fácil de poder entender y asimilar a nivel nacional. Entonces, les decía que estas áreas en general se encargan de suministrar todas esas ideas, la información, para poder tomar decisiones importantes, ¿verdad? Y para poder ver ese desarrollo de proyectos o de actividades que ustedes mismos como docentes también proponen, implementar, ¿verdad? Y hacerlo real, hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Hacer que las cosas se materialicen, ¿verdad? Al final, siguiente. Peter Drucker dice que la gestión es hacer las cosas bien y el liderazgo es hacer las cosas, ¿verdad? Ese yo creo que radica mucho en el nivel de compromiso, en el nivel en el que nosotros nos empapamos y nos interesamos y nos queremos interesar en lo que realmente está pasando, ¿verdad? Y que tenemos que entender, ¿verdad? Que operaciones no puede estar divorciado de la academia, no puede estar divorciado de servicios generales, o sea, no podemos estar en estas áreas totalmente separados. ¿Por qué? Vaya, un laboratorio lo gestiona y lo monta el área de operaciones, pero con los requerimientos de la academia, ¿verdad? Porque son los docentes que nos dicen, ¿verdad? Y el personal académico, cuáles van a ser esas especificaciones. Entonces, necesitamos definitivamente trabajar de la mano en conjunto, todos los departamentos. Siguiente. Ok, no puedo continuar a hablar de estrategias si no hablo de liderazgo, porque como les decía anteriormente, todo pasa por las personas, ¿sí? Independientemente, como les decía, si estamos hablando de procesos de finanzas, porque obviamente el alumno pues tiene un proceso de pago, ¿verdad? De matrícula, o estamos hablando de controles de consumo de recursos que tenemos aquí, de lo que hace operaciones, ¿verdad? Que está pues muy pendiente de todas las, del manejo y la administración de los recursos, sino que es muy importante tener ese liderazgo. Antes de profundizar en las características de estos líderes, somos todos nosotros, ¿verdad? Quiero centrarme también y ver qué objetivos, normalmente los objetivos de las instituciones de educación superior, en primerísimo lugar, vuelvo y recalco, tiene que ser la educación de calidad, ¿verdad? Tenemos que facilitar también ese acceso a la cultura, la promoción del deporte, hacer desarrollo, pues, de alguna forma científico, tecnológico, la innovación. Bueno, ya conocemos nosotros cuáles son nuestros ejes institucionales, nuestros pilares, que lo que nos lleva es a ese progreso económico y social sustentable, ¿verdad? Entonces, la gestión educativa interviene permanente y directamente en todas estas actividades, ¿verdad? Y no podemos hacer actividades aisladas. Yo, y lo puedo hacer, lo estoy en casa y lo puedo hacer en confianza. El hecho de que una área, una actividad y la otra área no asista o no participe porque considera de que ay, es que eso es vida, es que eso es academia, o es que eso es acompañamiento, o es que eso lo organiza operaciones, o es que eso, definitivamente esa no debería de ser la forma de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, nos tendríamos que hacer un nudo y centrar, ¿verdad? En el interés de esa gestión y en conocerla, ¿verdad? Y a cualquiera que nos pregunte, ¿verdad? Porque esta gestión interviene directamente en cada una de las actividades y las acciones que tienen que ver con el buen funcionamiento académico, administrativo, institucional, operacional de pues, el centro de educación superior, en este caso el nuestro, ¿verdad? Entonces, todo el tipo de iniciativas que tienen que tener para poder llegar a esos procesos e implementación de esos procesos, o para poder establecer una estrategia.
tenemos que tener esa cercanía, ¿sí? Tenemos que tener esa relación y sentarnos y discutirlo y planificarlo, ¿verdad? Y llegar a ese punto de convergencia donde la decisión que se tome, obviamente, pues sea lo mejor para el alumno. Y lo digo también desde el punto de vista, yo soy, como les decía, yo también soy docente, del docente, y es ver cuando se hace la programación de la carga, ¿verdad? O sea, es, sí, pero es que yo tenía 2 clases, pero es que yo tenía 3, pero es que sí, pero es que estamos viendo ahorita también, tenemos que hacer, converger el hecho de la necesidad del alumno, los horarios del alumno, con la disponibilidad del docente, pero al mismo tiempo buscando que eso pase, ¿verdad? Y que finalmente lleguemos a que ambas partes lleguen a una fecha, a una hora, a un día, ¿verdad? Que funcione para todos. Pero no podemos perder de vista, no podemos perder de vista que la academia, en este caso, es el corazón de nuestra institución, de nuestro rubro, de lo que nosotros nos estamos dedicando. Entonces, puedo decirles también que la educación es uno de los instrumentos claves que tiene hoy Honduras, ¿verdad? Que influye en el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Para poder generar eso, esos procesos dinámicos, tener también de alguna manera buscar pues esa integración, ¿verdad? Y ese impacto positivo que siempre buscamos en nuestra sociedad. Yendo a esto del liderazgo, yo sé que en estos tiempos es mucho más difícil dirigir un centro, una sede, un campus, es mucho más difícil manejar una clase por el tema también de la virtualidad, como les decía antes, el mantener la atención, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que nos pasan cosas malas, todos siempre tenemos que pensar en que todo lo que nos pasa es aprendizaje, sea bien o mal, siempre ganamos, porque siempre es aprendizaje. Yo creo que lo que hemos ganado como docentes es esa resiliencia y esa innovación, y sobre todo la empatía también que hemos tenido o hemos desarrollado, ¿verdad? Hay algo que tenemos que tener bien claro, y creo que para generar una estrategia pues de acción y para generar cualquier tipo de actividad que queramos realizar, nosotros todos necesitamos tener bien claro el propósito y los valores, ¿verdad? De la organización. Yo creo que nunca han sido tan importantes como hoy, porque yo les voy a hablar hoy de un liderazgo distribuido. Les voy a hablar de unas herramientas ágiles en la educación superior. Pero esto, por muy disruptivo que se escuche, no quiere decir que elimina esos valores, ese propósito, esa visión, esa misión y ese norte y esa luz, ese faro que tenemos que tener presente siempre. Una cosa es que tratemos de reaccionar a la demanda de la industria y a la demanda del alumno, pero no podemos perder nunca esos de vista, ¿verdad? Ese propósito y ese valor para poder realmente continuar en una misma línea. Yo creo que esta situación que hemos vivido no nos pausó, porque hay gente que dice, ay, es que yo perdí ese año, ¿verdad? Ese año está perdido, o no cumplí años en esos 2 años porque están perdidos. No nos pausó, sino que nos reseteamos, nos reinventamos. Yo creo que salimos mucho más fuertes de toda esta situación. Y las competencias, en el caso de los directores, de los jefes, pues que me acompañan hoy aquí y que dirigen las carreras, los campus, las sedes, ¿verdad? Definitivamente tienen que ser influenciadas por la cultura organizacional, ¿verdad? Que tenemos. Y tenemos que tener esa nueva perspectiva y tenemos que pensar en innovación. Y no podemos volver a querer una normalidad, no, necesitamos, ¿verdad? Pensar diferente y quitarnos esa idea de que somos o pues un simple administrador de recursos y de bienes, o un guardián de las tradiciones, o un supervisor, ¿verdad? No, o sea, es un balance, un equilibrio. Necesitamos que el personal que está atendiendo a nuestros alumnos en general requieran conocimientos que rebasen totalmente la propia gestión de una administración únicamente de recursos, ¿verdad? O una administración únicamente, yo me encargo de programar las clases, contratar a mis docentes, o yo me encargo de
coordinar todo para que se construyan laboratorios o para que se saquen los carnets, para que se haya una actividad. No, no, no. O sea, tenemos que ir un poquito más allá. Y yo no sé con quién platicaba esto ayer, pero esa actitud de yo ya mandé un correo, yo ya mandé el correo, ¿verdad? Yo me conecté y yo pues di el material, ¿verdad? Yo hablé toda la hora de clase, yo mandé un correo para una gestión, y ahí se quedó, o sea, ahí se quedó, ¿verdad? Y no, o sea, realmente lo que necesitamos ir más allá, o sea, llegar a ellos precisamente por esos desafíos y estos retos de los que les estoy hablando. Nosotros como líderes universitarios tenemos que comprender y aprender también a liderar y a generar esos proyectos que generen impacto y que realmente veamos y podamos ver un cambio en estos alumnos, ¿verdad? Ayer, hablando con los alumnos, ¿verdad? Mire que es que el registro de horas, otro proceso, ¿verdad? Si estamos hablando de procesos de vinculación. Que mire que no me aparece, ¿verdad? Tal esto. Que mire que solicitamos tal espacio y nos dicen que no nos lo pueden prestar. ¿Cómo no nos lo pueden prestar? O sea, es que no es el proceso de cómo vamos a prestar el espacio, es ver para qué es que este niño quiere el espacio. O sea, lo quieren realmente para trabajar, para estudiar, para ver, para estar haciendo algo mientras van a la otra clase, hacer una tarea, avanzar en su proyecto. Entonces, nos debemos a ellos. Pero si simplemente nos ponemos, hay un proceso, y es que eso ya está aprobado por calidad, abogada, eso ya está, eso ya estuvo, ya hice el proceso y no nos podemos mover de ahí, ¿verdad? Y entonces eso se abre de 9 a 3 y punto. Sí, pero si el alumno se va a las 8 y él es el que lo necesita. Entonces, ahí es donde ven, donde les digo que tenemos que tener ese acercamiento, no solo entre nosotros de las áreas, pero sino con el mismo docente y con el mismo alumno, ¿verdad? Porque si no los escuchamos, nosotros vamos a cumplir dando la clase, vamos a cumplir gestionándole los recursos, vamos a cumplir facilitándole lo que nos esté en ese momento, pero si no los escuchamos y no vemos la necesidad, entonces realmente no estamos generando un impacto y tampoco estamos enfrentando un desafío, porque obviamente necesitamos esa empatía, ¿verdad? Necesitamos ser movilizadores del cambio, tener un abordaje totalmente contingente en la forma también de resolver problemas, ¿verdad? Y tratar de hacerlo de una forma mucho más rápida. Y bueno, yo estoy convencidísima, ¿verdad? De que cuando queremos lograr algo, lo hacemos, ¿verdad? Definitivamente que el querer es poder. El liderazgo, yo creo que es un factor decisivo para generar cambios, avances, impactos dentro de la institución. Por eso me paro tanto en esta parte del liderazgo, porque no lo considero como simplemente la directora o el director de una sede o un campus. Estamos hablando de que en cada uno de los departamentos tiene que haber ese liderazgo y que los docentes también tienen que retomar ese liderazgo educativo. Y ahora les quiero hablar un poquito acerca de, dele para atrás, no, para atrás. Aquí, estamos hablando de liderazgo distribuido, obviamente pues tiene una influencia tanto la tarea de realizar como las relaciones sociales involucradas, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de eso, de involucrarlos a todos, de involucrarnos a todos, ¿verdad? Y cuando digo de que también tiene que ser ejercida por líderes formales como no informales, oigan, ustedes no se imaginan todo lo que yo escuché ayer de estos muchachos y cada vez que me reúno con ellos, y escucho todos los planes y los proyectos que quieren hacer, que yo les aseguro que a nosotros no se nos iban a ocurrir, ¿verdad? Entonces, es darles esa apertura, darles esa voz de escucharlo. No les estoy diciendo que es que a todos les vamos a decir que sí, ¿verdad? Porque para eso estamos nosotros, para guiarlos, pero también tener esa apertura, ¿verdad? Y yo creo que todo radica, como les decía antes, en la confianza, con un cierto grado de seguimiento, ¿verdad? No es una supervisión, que es un seguimiento para ver pues, qué se ha logrado y en qué se ha avanzado. Como yo creo que características muy puntuales que los líderes tenemos que tener para que estos procesos se adapten a estas necesidades de los alumnos. Primero, tenemos que ser extraordinarios comunicadores. Yo no entiendo por qué nos quedamos con la información. Nos quedamos con la información, entonces ya no fluye el equipo, no fluye el alumno, no, o sea, ahí anda el alumno buscando algo que ya desapareció, porque ya ese departamento ya no está, pero como se socializó en un momento, ¿verdad?
Entonces porque nadie le dijo, o nadie se preocupó porque realmente, sí, yo mandé correos y eso se mandó por comunicación institucional, se mandó. Sí, el problema es que no todos ven correos, ¿verdad? Entonces, no, es eso, o sea, el ser extraordinarios comunicadores y escuchas también, y escuchas de lo que ellos necesitan, pero promover el diálogo también. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que es que vamos a hacer todo lo que, no, pero hay que escuchar para poder ampliar esta mente y para poder reaccionar a esas nuevas demandas. Hay que gestionar también esos climas propicios para enseñar y para la investigación, bastante, ¿verdad? Yo creo que ahí empezamos a conocerlos más cuando nos acercamos mucho más a ellos. Tenemos que tener esta competencia de trabajo en equipo, definitivamente. Yo lo he visto en mis años de gestión. Yo he visto que hay facultades que están haciendo cosas extraordinarias, pero que la otra no se daba cuenta que también está haciendo cosas buenas, pero cuando se ven y nos reunimos y exponen, wow, dicen, hey, yo te voy a copiar, yo voy a empezar a hacer eso mismo también, porque son buenas prácticas. Entonces, eso de trabajar en equipo, no me refiero a, yo trabajo en equipo con mis docentes o con el personal, ¿verdad? Que es de mi facultad. No es eso. Es abrirnos realmente a trabajar en equipo con todos los equipos, ¿verdad? Y tener ese carisma. Siguiente. Bueno, lo que les decía, es importante el trabajo colaborativo y el logro de resultados en el aprendizaje en los estudiantes. Porque al final del día, ahí es donde queremos impactar. Siguiente. Ok, hablando un poquito ya de estrategia. Cuando hablamos de gestión estratégica, hay unos elementos básicos que yo puedo identificar y es, primero, la comprensión de la conducta de nuestros competidores, obviamente, y de la industria, ¿sí? Porque a nosotros no nos interesa estar formando profesionales que luego pues no van a encontrar trabajo porque no hay una demanda de ese trabajo, ¿verdad? O hay una demanda, pero tal vez hace falta, ¿verdad? Algo más. Y ver realmente qué es lo que están haciendo las otras universidades, qué es lo que está funcionando. Y yo les digo, o sea, en estos 12 años que tengo de estar en Unitec, les digo que no precisamente lo que funciona en Tegucigalpa funciona en San Pedro y no precisamente funciona en La Ceiba tampoco, porque respondemos no solo a esa necesidad de la industria y del alumno, sino que también de la competencia que tenemos en este lugar. Y lo vemos en la matrícula, vemos las carreras que tienen mayor matrícula en Tegucigalpa son muy diferentes a las que tienen en San Pedro y muy diferentes a las que tienen en La Ceiba. Entonces, para poder hablar de gestión estratégica, tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Y verlo. Y ustedes como docentes, ahí aportan también, porque es el hecho de decirle a su jefe o implementarlo en sus clases, hey, miren, yo en la empresa en la que estoy trabajando estamos viendo esto, que es innovador, y que esto es lo que van a necesitar ustedes implementar, ¿verdad? Decirle al jefe, hey, mire, o sea, están haciendo esto, yo creo que nos deberíamos de sumar, ¿verdad? Y deberíamos de hacer un acercamiento. Otro elemento importante que yo considero para esta gestión estratégica es un poco también la predicción de los movimientos y poder tener esa visión. Nosotros hemos tenido la suerte de que los líderes, nuestra CEO y, bueno, nuestro comité ejecutivo realmente pues han sido muy visionarios y siempre estamos adelante de, ¿verdad? Pero vuelvo al liderazgo distribuido y vuelvo a ese liderazgo educativo que tenemos todos, ¿verdad? Todos igualmente ayudamos y aportamos a que esos cambios pasen. Cada vez que hay una interacción entre el docente con una autoridad administrativa, el alumno con una autoridad administrativa, nuevos procesos salen, nuevas ideas nacen, y también empezamos a generar y a tener esa visión, ¿verdad? De qué estrategia o qué es lo que vamos a hacer para la demanda que nos están planteando. Otro elemento muy importante es el tema de los riesgos. Y esto ya es un tema más administrativo, ¿verdad? Hablando de gestión de estrategia. Pero también tenemos que tratar de generar esa competencia de poder predecir, ¿verdad? Los riesgos que van a justificar una utilización de un recurso puntual.
Y ahí entro y ya como docente nos quejamos muchas veces, es que yo quiero tal cosa y no la han comprado, es que el alumno necesita no sé qué y no la han comprado, ¿verdad? Entonces hay que ver también si esa carrera está a punto de reformarse, entonces obviamente pues se intenta comprar lo que ya estamos viendo que viene, ¿verdad? O la remodelación que viene. Y aquí vuelvo a la experiencia nuestra, está clarísimo que lo que ha faltado es comunicación. Porque cuando yo me siento y hablo y les explico, hey, pero es que eso no lo sabíamos. Ah, bueno, pues ya ven, o sea, no es como que se tiene la foto completa, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya se va entendiendo mejor, pero es importante eso, en la ayuda de la predicción de esos riesgos, ¿verdad? Y sobre todo, otro elemento muy importante es la motivación para actuar. Porque ustedes pueden dar ideas para reformas de carreras, pueden dar ideas de procesos, porque yo les digo, en estas reuniones que yo tengo con mis docentes, me dicen, abogada, y es que esta puerta, mire, no funciona, abre para un lado, o mire, este aire acondicionado, o esta o sea, desde esos temas de infraestructura hasta temas académicos que afectan directamente, todos esos son procesos y son de alguna forma líneas que tenemos que supervisar, que tenemos que ver, pero a mí me fascina ese compromiso y esa forma de involucrarse, esa es la palabra, de involucrarse en que le preocupe que hay una alarma que está sonando en el edificio de una semana, o que ese aire acondicionado, mire que se arruina y que no, o sea, que me vengan, para mí, eso es bueno, porque se pone señal. No, yo no lo tomo como una queja y no, vienen a quejarse, no. Es porque están preocupados, porque todo funcione bien, porque queremos dar el mejor servicio, porque queremos causar la mejor experiencia en nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, acá pues quiero compartirles también unas, bueno, ¿qué buscamos alcanzar? ¿Qué buscamos alcanzar? Buscamos alcanzar claramente la eficiencia, la eficacia y la efectividad en estos procesos. Ser eficaz al cumplir una meta, porque es que tienen que ser las tres, ¿verdad? Pero ustedes creen que el jefe de la carrera va a poder hacerlo, o sea, lograr todo esto. ¿Ustedes creen que la directora o el director del campus o de la sede va a poder lograr todo eso solo? Eso no, por eso hablo de liderazgo distribuido. Eso no va a pasar así. ¿Por qué? Porque la meta de matrícula la logramos todos y porque cada uno de ustedes se contacta, llama, está en un chat de alumnos, o sea, busca, se compromete. Entonces, ahorita que hablemos de las herramientas ágiles, vamos a ver que no es todo, pero tenemos que tener un orden, tenemos que tener normas, tenemos que tener políticas y regulaciones, porque necesitamos tener un norte, tener unos valores, tener una visión, una misión, pero eso no quiere decir que no vamos y que nos vamos a cerrar en un proceso y que no va. Por eso es que yo no les vine a hablar de, miren, el proceso, bueno, el de matrícula, bueno, el de socializar una carrera o el de lanzamiento o el de apertura de una carrera o el cómo vamos que el carnet, que si se le perdió, que si se lo robaron, que si se lo pagan, que no nos vamos a perder en los detalles. ¿Verdad? Porque no es eso, porque lo que buscamos siempre, lo que queremos buscar siempre es evolucionar ante la demanda y ante el cambio que se nos presenta. Entonces, esa efectividad de la que hablo es la capacidad de obtener el mejor resultado con la menor cantidad de insumos posibles. Porque luego es bien cómodo, ¿verdad? Decir, es que no salió eso porque no teníamos tal instrumento, ¿verdad? O sea, no justifiquemos eso. Es que mire, abogada, yo viera desde cuándo vengo pidiendo yo eso y no da, ¿verdad? Para eso. Entonces, y luego hay ejemplos que no, ¿verdad? Luego hay ejemplos que pues sin presupuesto o con menos presupuesto, o sea, logran lo que al final, porque un poco es eso, o sea, un poco es el querer llegar a esa eficiencia, a ser eficaz, a esa efectividad que tenemos, que queremos llegar, ¿verdad? Pero no vamos a poder solos, tenemos que hacerlo en conjunto, ¿verdad? Entonces, logrando estos tres, ahí es donde logramos realmente llegar a nuestro objetivo. ¿Y cómo lo mido yo? Yo lo mido, sí, déjela ahí. ¿Cómo lo mido yo? Yo lo mido en esa satisfacción, déjela en la siguiente, en esa satisfacción del alumno. Miren, ustedes no saben, cuando yo
los recibo que entran y estamos en la reunión de inducción, estamos en la reunión de inducción de alumnos o de padres y están con aquella gran emoción y ahorita que volvieron a la presencialidad y con una ilusión de que tienen, o sea, todas las ganas, ¿verdad? De comerse al mundo y de que todo pase. Y luego cuando los veo en las graduaciones, que están, no sé, que han cumplido su sueño, que el sacrificio ha valido la pena, pero esos 4 años, esos 5 años o 2 años, dependiendo del programa en el que estén cursando, nosotros necesitamos que realmente ellos tengan la mejor experiencia y potencien realmente todas esas competencias que van a necesitar para el mundo real. Entonces no podemos tener una camisa de fuerza con procesos antiguos o con procesos que ni siquiera se corresponden a la realidad en la que estamos viviendo hoy. Entonces buscamos flexibilidad. El rector el otro día lo platicaba y nos decía, antes decíamos, es que no puede haber una pasantía o una estancia remunerada. ¿Por qué? ¿Por qué no le pueden pagar si la empresa los va a tener un tiempo y si la empresa quiere pagarles, ¿por qué nosotros les vamos a decir que no les van a pagar? Entonces, hay cositas que necesitamos esa flexibilidad, pero esa flexibilidad no significa desorden. Esa flexibilidad significa responder realmente de una forma coherente a la demanda, tratando, obviamente, de formarlo, ¿verdad? Y sacar pues, profesionales de provecho. Ok, ya para terminar, les comento alguna metodología ágil en la educación, que esto es lo que tenemos que evolucionar y tenemos que aplicar. No, como les digo, esto no solo pues mis compañeros, directores de cada una de las áreas, sino que también dentro de las aulas de clase. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y todo lo que yo les he estado platicando hoy ha sido desde los 2 puntos de vista, porque como les digo, yo soy docente, ¿verdad? Yo también subo el sílabo, yo también pongo tarea, yo también reviso tarea, yo también me enojo cuando el alumno no prende la cámara y no se conecta, ¿verdad? Y todo lo que, lo que de alguna forma sufre el docente, ¿verdad? Los desperfectos o los problemas que hemos tenido en algún momento con energía eléctrica, con la plataforma, en fin, el día a día, ¿verdad? A lo que tenemos que enfrentarnos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirles de que sí es posible manejarlo todo con equidad, ¿verdad? Con esa equivalencia, siempre poniendo siempre primero a la academia y el interés de la academia y del alumno. Entonces, como algunas estrategias de metodologías ágiles, uno, los individuos y su interacción. Vuelvo a este tema, ¿verdad? Esto tiene que estar por encima de los procesos y las herramientas. O sea, es como cuando llegamos también a oficinas públicas. Es que, mire, yo traía este documento, pero es que no, lo tenía que traer impreso en 2 hojas, pero usted lo traje en una. Si es que yo quise ser eficiente y yo tenía solo una hoja. No se puede, no lo vamos a aceptar, no se puede. O sea, pero ¿por qué, señorita, no me lo va a... No se puede, no se puede. Siguiente, no se puede. Porque es que no, mira, aquí hay un proceso y aquí dice que no se puede. Entonces, si estamos viendo, ¿verdad? Que lo que nos están solicitando es algo viable, es algo que está dentro de nuestros valores, que está dentro pues obviamente de ayudarle al alumno para poder de alguna manera, no sé, abrir un laboratorio para que pueda estar, ¿cómo se llama?, trabajando ahí, aunque no sea el horario que se había establecido inicialmente, ¿verdad? Busquemos la forma. Y después ya me van a venir a decir, pues póngame más guardia, póngame más gente de limpieza, y ya sé que me van a atacar por ahí. Pero es que es eso, o sea, es eso. No podemos decir no, ¿verdad? No se puede, porque eso es lo más, porque no podemos decir no se puede porque el proceso dice que no se puede. No podemos decir eso, ¿verdad? Porque hay que analizar y ponerle un poquito más de eso de involucrarnos un poquito más. Entonces, uno, los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. 2, tecnología. Necesitamos innovar. Y miren, cuando les hablaba de este tipo de liderazgo, o sea, si ustedes escucharan a los muchachos cómo me proponen, ¿y por qué no hacemos este app? ¿Y por qué no? Que mire, lo podemos fusionar con esto para la reserva de esto o para interactuar. O sea, ellos tienen tantas ideas de las cuales y de las mismas clases que ustedes imparten las podemos sacar. La colaboración con el cliente
y verlo como eso, ¿verdad? Con sus necesidades por encima, tal vez de eso, una simple negociación contractual y un simple no a ver realmente, porque cada quien tiene, obviamente, pues su realidad, ¿verdad? Y la respuesta al cambio por encima de todo. O sea, no podemos sentarnos en una normativa, no podemos sentarnos en una política, no podemos, o sea, y decir, de aquí no nos movemos para poder mejorar esa gestión educativa. Entonces yo creo que eso, la sinergia, y ¿saben qué? Generemos sinergia con propósito. O sea, necesitamos esa sinergia con propósito con la industria, por ejemplo, que son ustedes los mismos docentes que nos pueden ayudar a hacer ese acercamiento, como por ejemplo. Entonces, yo creo que si levantan la mano para cuestionar o implementar un proceso, o sea, estamos más que dispuestos a escuchar el por qué se está solicitando ese cambio y el poder hacer la modificación para que las cosas finalmente pasen y no estemos solo planeando y planeando y planeando, ¿verdad? Y viendo como que las cosas en la estrategia y en la nube y en el plan están súper bonitos, pero al final del día no aterrizamos nunca en nada, se pasa el tiempo y al final no se hizo porque, miren, ya estamos al final de Q2, o sea, ya estamos en junio, ya se nos fue la mitad del año, o sea, el tiempo pasa volando. Y bueno, con esto me despido. Cada vez que usted planea, se arriesga, fracasa, reevalúa o hace ajustes, está disponiendo de otra oportunidad para volver a empezar, solo que con mejores condiciones que la primera vez, nos dice John Maxwell, ¿verdad? Así que no le tengamos miedo a abrirnos y a revisar esos procesos para mejorar esa gestión educativa. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta. Cristina, ayúdeme ahí. Sí, bueno, agradecemos a la abogada Roxana Espinal, ¿verdad?, por la charla brindada, y antes de dar el espacio de preguntas y respuestas, queremos invitar a los docentes a que revisen los enlaces que se les ha compartido, tanto para inscripción de las ponencias como para ver los tutoriales, ¿verdad?, cómo inscribirse para poder dar a conocer sus innovaciones en el aula, y también se han compartido un enlace para los que están interesados en participar, pero tienen algunas dudas, algunas inquietudes. Entonces vamos a tener el próximo viernes charlas por la mañana y por la tarde para aquellas personas que están motivados, pero que tienen alguna duda, alguna inquietud, para podérselas aclarar. Entonces, hacerles de conocimiento que revisen por favor esos enlaces. Y tenemos al docente Nelson Raudales, que tiene levantada su mano. El docente Nelson Raudales, que tiene la mano levantada, y pueden hacer sus consultas en el chat. Ok, listo. Preguntaba si lograban escucharme sin alguna dificultad al respecto. Ahora le escuchamos bien, le escuchamos bien. Ok, listo, excelente. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por ahora. Bueno, estoy en una laptop que, bueno, la cámara está inhabilitada, pero en primera instancia agradecer la invitación a este tipo de charlas que lógicamente nos motivan a continuar dando, como decimos en la planificación estratégica, operativa y funcional, seguir dando y manteniendo ese empeño para dar la mía extra. En términos, por ejemplo, bueno, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en Tegucigalpa, docente también de planta en UNA y por ahí docente de posgrado en UNA. Eventualmente me corresponde también impartir algunas clases en el área de seminario y metodología de la investigación en los posgrados de UNA, y particularmente previo a poder definir, digamos, una planificación estratégica, siempre comparto con los estudiantes alguna aplicabilidad respecto a formación autodidacta de forma independiente que uno ha adquirido, por ejemplo. Y
algunas estrategias, digo yo, me han servido en el término de que previo a poder planificar, defino, digamos, algunas características o elementos de la viabilidad misma que corresponde, por ejemplo, a entre 6, 7 o hasta 8 elementos desglosados o descompuestos, precisamente que me permiten evaluar la viabilidad de estas propuestas y con ello tener un mejor, mayores posibilidades de poder llevar a cabo, digamos, La pregunta. que en su momento se, perdón, que en su momento se define. En esos términos, entonces, bueno, les agradezco, como les indico, más que todo era un comentario y a nivel de las propuestas, entonces, en efecto, integrarnos para poder trabajar de forma conjunta en los aspectos que corresponden. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? El docente Pedro Mendoza tiene levantada la mano. Le cedemos la palabra. Hola, distinguidos, muchas gracias por el evento de la tarde. En realidad, solamente agradecer la invitación, en primer lugar, a la UADA, muy expositiva, y a usted que coordina la actividad. Últimamente, lo que su servidor ha estado haciendo es en acompañamiento estudiantil. He estado dando algunas tutorías que corresponden a los estudiantes con algún grado de dificultad. Usted dijo algo muy importante. Está bien lo de los procesos, verá que se ha mencionado y es correcto, porque la práctica es sumamente funcional. Creo que lo más importante en el caso de su servidor, y es una reflexión, no es pregunta, es que nosotros interactuemos más con el alumno, que demos esa mía más. O sea, que no nos vayamos tan escueto, tan pragmático. El alumno necesita del apoyo nuestro para que ellos puedan avanzar. Hay áreas de dificultad como todos lo hemos tenido en la vida, pero es sumamente importante que nos integremos y demos esa milla más. Yo estaba dando tutorías sábados y domingos, cuando se supondría que yo debería dedicar un poco más de tiempo también a la familia, que es bien importante. Pero cuando uno se involucra en este ambiente es sumamente importante interactuar con cada uno de ellos, porque algunos de ellos también tienen otro tipo de dificultades. Ese acompañamiento que uno tiene que dar es importante, pues, para que ellos logren integrarse y demos esa mía más que realmente ellos necesitan. Y como universidad es necesario que nosotros, los catedráticos, aportemos ese ambiente, esas necesidades que ellos tienen. Solamente es un comentario, Aguada. Muchísimas gracias, distinguida Cristina, muy amable, y que tengan una feliz tarde. Gracias, muy amable. Gracias. Tenemos también a la docente Iris Molina. Buenas tardes y mucho gusto. Abogada Roxana, encantada con su ponencia y muy agradecida por ese tiempo que ha compartido con nosotros como docentes. Pues nosotros como docentes en este proceso de pandemia que hemos desarrollado la docencia, creo que es muy importante la parte de innovación educativa, el abordaje también de la situación actual del docente referente a, hablemos un poco de salud mental. Yo soy enfermera profesional, coordinadora de simulación en San Pedro Sula para Ciencias de la Salud. Y la innovación educativa yace o el cimiento es también la situación actual del docente. Muy de acuerdo con el colega que acaba de hablar hace un momento y hablaba sobre el tiempo que nosotros le dedicamos al estudiante en el aula virtual, el abordaje que se le da al estudiante dentro de la plataforma, dentro de un mensaje por WhatsApp, dentro de correo electrónico, de todos los medios posibles, pero también ver la parte, en esta parte de coordinación también, cómo el docente se siente al momento de desarrollar una clase, porque el primer líder para el estudiante, vamos a ir a Jonathan, vamos a traer a Jonathan. El primer líder para el estudiante es el docente. Entonces, el estudiante con quien se tiene que abocar primeramente es con el docente. Y si el docente no da una respuesta efectiva o afectiva al estudiante, él va a ser un desertor.
por todos los colaterales que tenemos hoy por hoy. De igual manera, una de las cosas enfáticas después del tiempo de confinamiento es la parte de la condición del estudiante, que están bien un poco receptivos a lo que es el momento de compartir una clase, no quieren participar, pero qué cosas también el estudiante está desarrollando. Pero es bien difícil compartir una buena salud mental con nuestros estudiantes si nosotros como docentes no tenemos una buena salud mental. Entonces, todo el protocolo, el proceso de innovación educativa yace desde también cómo el docente está en su condición como profesional. Recuerden que el sistema nervioso central es parte de lo que es un buen funcionamiento del organismo. Muchas gracias y muy agradecida por su ponencia, abogada. Gracias, Iris. Tiene mucha razón en lo que acaba de decir, definitivamente. Necesitamos acercarnos, les decía, ¿verdad? Para poder saber, porque si no vamos a estar planificando cosas que ellos no necesitan. Una vez más, agradecemos a la abogada Roxana Espinal, ¿verdad? Por su tiempo y la dedicación de esta preparación para motivar a la participación, ¿verdad? De los docentes a través de estas charlas precongreso y podamos tener un número valioso de docentes ponentes, ¿verdad? Porque sabemos que hacen cosas maravillosas en sus aulas. A veces lo único que tienen es un poquito de temor, ¿verdad? De darlos a conocer. Así que los invitamos a revisar todos estos enlaces para que se informen bien, para que se inscriban en las reuniones, para saber cómo exponer sus ponencias o cómo inscribirse. Nosotros estamos toda el área de innovación educativa y desarrollo docente, estamos para apoyarles, darle a conocer, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo en el aula. Estamos preparando un evento fabuloso en septiembre, ¿verdad? Lo que es el Congreso de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Entonces, los motivamos. Y mira, tenemos a nuestros líderes también participando, ¿verdad? A través de estas charlas pre-congreso. Ya hemos tenido a la abogada Claudia Flores, en esta instancia a la abogada Roxana Espinal, y también les invitamos a participar en la siguiente charla precongreso, gestión del proceso educativo, que será brindado por el ingeniero Javier Salgado, vicerrector académico de Unitec Ceutec, el próximo jueves 23 de junio a las 4 de la tarde. Entonces, les invitamos, ¿verdad? Para que escuchen, ¿verdad? Todos esos ángulos, tanto de las tecnologías, la parte de la gestión administrativa, la parte de la gestión de los procesos. También vamos a tener nuestra última ponente, la doctora Kivet Espinal, para la parte del área de ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, los motivamos y los invitamos cordialmente a dar a conocer qué es lo que hacen en sus aulas a través de las ponencias. Agradecemos a todos su asistencia y su atención. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, gracias.